eso nos llevará. Los alemanes están de fiesta hoy día, todos sacan los jarrones de cerveza para celebrar. No se lo creen porque fue un partido duro, pero la hicieron por 1-0 frente a Francia. Así están celebrando Cecilia, en el Fan Fest, ¿no es cierto? Este es en el Fan Fest de Río de Janeiro, en la playa de Copacabana, en la avenida Atlántica. Los que no vieron el partido en el legendario Maracaná, lo vieron en las pantallas gigantes del Fan Fest colocadas en las playas de Copacabana. Y ahí están los hinchas alemanes celebrando que su equipo pasó a la semifinal, ¿no es cierto? A la semifinal, así es. Exactamente. 1-0, Francia pasa a semifinales y esta tarde, Alemania pasa a semifinales y esta tarde un partido que nos va a tener a toda Latinoamérica con el corazón en la boca porque se la juegan Brasil y Colombia. Y ustedes nos están mandando sus pronósticos, o sea que más adelante vamos a leer a quién le van ustedes, quién cree que gana y quién cree que se podría jugar la final en esta Copa del Mundo. Más adelante vamos a ampliar la información. Volvemos al plano local. Las rondas campesinas del distrito de Soritor, de la provincia de Moyobamba, en San Martín, capturaron a la presunta asesina de la mamá de Víctor Polay Campos, líder del MRTA. Tras una paciente labor de seguimiento de 5 meses, las rondas capturaron a Elizabeth Guamuro Torres en un caserío. La joven se encontraba con orden de captura por el juzgado mixto de Cieneguilla. Al momento de la intervención, Elizabeth Guamuro llevaba el pelo corto para no ser identificada. Los ronderos ahora la vienen custodiando. En entrevista con ATV+, Santos Guerrero Campoverde, secretario de organización de las rondas, dijo que están a la espera de las autoridades judiciales para entregar a la joven. Hemos venido hasta el distrito de Soritor y allí se ha formalizado la documentación, en este caso solicitando el permiso de ingreso para que ingrese un grupo de compañeras ronderas, y ellas nos han acompañado un promedio de 5 a 6 compañeras y 7 varones. Al término de todo esto, el día de hoy, como es a solicitud de la Corte Suprema de la Ciudad de Lima, estamos esperando a la comisión que viene de ella. Luego estaremos poniendo a disposición en acto público en la Plaza de Armas de nuestra ciudad de Soritor, para conocimiento de toda la población que el trabajo de la ronda, esto es lo que hace. Esta mañana un conductor impactó su auto contra un muro en la vía expresa de Miraflores. El chofer, que no quiso dar su nombre, presentaba signos de ebriedad, incluso se resistió a recibir ayuda de los bomberos. Una persona que lo acompañaba resultó herida, pero huyó del lugar al ver la presencia de la prensa. El conductor fue llevado a la comisaría de Miraflores, mientras que su vehículo fue remolcado. Y hoy es un día clave en las investigaciones por el caso de la vocalista de Corazón Serrano, Edita Guerrero. Hoy se conocerían los resultados de la necropsia practicada al cuerpo de la cantante. Permaneció poco más de 4 horas en la sede del Ministerio Público de Piura. Noemí Guerrero, hermana de la fallecida cantante de Corazón Serrano, respondió a las interrogantes de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal, que investiga a su cuñado, Polo Lórtiga, por la muerte de Edita. A su salida, no brindó declaraciones a los periodistas. Sin embargo, trascendió que ante la fiscal, Victoria Alemán, reiteró sus sospechas contra Olórtiga debido a que notó que Edita tenía varios moretones en su cuerpo cuando estuvo internada. Sus hermanos Lorenzo, director de Corazón Serrano, e Irma, quien se encuentra embarazada, no acudieron a la citación judicial. Irma, ¿a qué hora estará? No va a declarar hoy día. ¿Y Lorenzo? Mal de salud. ¿Lorenzo tampoco? Descanso médico, ¿eh? ¿Y Lorenzo tampoco? No, está reprogramado todavía. Los abogados de la familia Guerrero no quisieron ahondar en las investigaciones que involucra a los 3 médicos que atendieron a la artista en una clínica privada. Es un tema del Ministerio Público, nosotros todavía, las investigaciones siguen. Bueno, lo que diga el médico, eso tiene que debatirse dentro de la investigación, no es con nosotros. El resultado de la necropsia practicado al cuerpo de Edita el pasado 13 de junio ya se encuentra en Piura.
Sin embargo, su contenido se encuentra en un sobre lacrado, que recién será abierto por la Fiscalía, en presencia de los abogados de ambas partes, la tarde de este viernes. Mientras las investigaciones prosiguen, la agrupación Corazón Serrano continúa con su gira artística. Ya ha confirmado que luego de la quincena de julio partirá a Estados Unidos para realizar 3 conciertos para la colonia peruana de las ciudades de Maryland, Nueva York y New Jersey. Por supuesto, este domingo en Día D ampliaremos con un reportaje exclusivo. Lorena Ormeño ha estado en Piura y seguiremos con la investigación de este caso que resulta muy sensible por las circunstancias y porque Edita Guerrero pues era un referente, un ídolo entre sus seguidores. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de lo que ha ocurrido hoy en la conferencia episcopal, que se han pronunciado pública y enérgicamente en contra del protocolo para la aplicación del aborto terapéutico, calificándolo de inmoral e inconstitucional, y le han pedido al presidente Ollanta que lo derogue. Al teléfono tenemos a Óscar Ugarte, el doctor Ugarte, jefe del Instituto de Servicios de Salud del Ministerio de Salud. Doctor Ugarte, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Quisiera escuchar sus primeras impresiones o comentarios respecto a la posición de la conferencia episcopal. Sí, he tenido oportunidad de ver, con todo respeto, y yo guardo admiración a los obispos, a los miembros de la Comisión Episcopal por su obra social, pero creo que en este punto están equivocados y creo que lo que corresponde es aclarar, porque centran su objeción en el punto 11 del protocolo del aborto terapéutico, que es una medida que lo que busca es evitar el mal uso de lo que el artículo 119 del Código Penal faculta. El Código Penal lo que es el aborto practicado por un médico cuando está en riesgo la vida de la gestante o cuando se trata de evitar un mal grave y permanente a su salud. El protocolo lo que hace es poner condiciones a eso, no abre posibilidades como está siendo interpretado. Yo creo que ahí hay un grave error. Y dice en qué condiciones, y además dice, no puede ser una decisión individual del médico tratante, una junta médica en un hospital por lo menos nivel 2, o sea, por todas las condiciones. Y por lo tanto, cuando el artículo 11 del protocolo dice cualquier otra patología materna que ponga en riesgo la vida de la gestante o genere en su salud un mal grave y permanente, está diciendo textualmente lo mismo que dice el artículo 19, que dice cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. Por lo tanto, el alegato contra el protocolo respecto del artículo 11 está mal planteado. Lo que tendrían que argumentar es que hay que modificar el Código Penal, eliminar el artículo 119, pero eso no es un problema con el Ministerio de Salud. Tendrían que proponer al Congreso que se modifique el Código Penal en ese sentido. El protocolo no crea esa figura que está siendo criticada, eso está en el Código Penal y por lo tanto el protocolo no es ni ilegal ni inconstitucional y menos está orientado contra la vida, al contrario, está orientado en favor de la vida para salvar la vida de la madre cuando hay este nivel de riesgo. Doctor, una de las críticas al protocolo es precisamente lo que está contenido en el artículo 11 respecto al mal grave o permanente que se pueda generar a nivel mental o psicológico en la gestante. Y es ahí donde dicen, porque incluso Monseñor Cipriani hace unos días incidía en acápite precisamente, ¿no? Porque decía, es como muy abierto. O sea, ya no es solamente de la vida de la gestante, sino que pueda generar un daño permanente a nivel psíquico o psicológico. No lo dice el artículo 11, el artículo 11 está repitiendo, y vuelvo a leer, estoy leyendo textualmente el artículo 119, que dice cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. Eso lo dice el Código Penal, no lo dice el protocolo del aborto terapéutico. Por eso digo,
si lo que quieren es eliminar ese artículo 11, en realidad lo que tienen que eliminar es el artículo 119 del Código Penal. Entonces el camino está equivocado. No es pedirle al presidente que modifique el protocolo y pedirle a la ministra. Y hay la posibilidad que dentro de las 11 causales, porque son 11 causales las que se establecen dentro del protocolo, la causal que habla sobre el daño permanente o grave a nivel de la salud mental o psicológica, ¿hay la posibilidad de que esto pueda modificarse o eliminarse? Miren, no está considerado explícitamente esa alternativa. Lo que se deja es a que una junta médica con todo el conocimiento científico lo pueda determinar. El mal grave permanente en el caso psicológico es muy difícil, ¿no es cierto? Exacto. Lo más probable es que pueda haber un mal grave pero transitorio. En esos casos no se aplica y eso lo determinarán los especialistas. Ahí lo que se está haciendo es repetir lo que dice el Código Penal y que deja abierta la posibilidad, pero el Código Penal es mucho más laxo porque está hablando de que el médico es el que va a hacer la intervención y por lo tanto está dejando a decidir a una persona. El protocolo es más estricto. Dicen, no es el médico tratante, es una junta médica con supervisión del director del hospital, es una evaluación que además puede ser auditada, que es pública, que no esconde ningún tipo de argumentos, que no puede prestarse a subterfugios ni a lo que están diciendo que esto va a ser negociado, que no sé qué, que no sé cuánto, sino al revés. Lo que está planteando son los términos mucho más explícitos, claros, transparentes y además auditables de cualquier decisión de esta naturaleza. Finalmente, ¿hay la posibilidad de que el protocolo sea revisado o va a quedar tal cual? Mire, toda norma revisada, pero creo que se justifique revisar una... Tenemos un problema con la comunicación. Vamos a tratar de retomar porque sí es importante este último tema. Si existe frente a esta oposición manifiesta desde parte de la Iglesia Católica y algunos sectores políticos, si es posible la revisión de esta norma. Vamos a tratar de comunicarnos nuevamente más adelante con el doctor Ugarte. Son la 1 de la tarde con 11 minutos. Vamos a hablar de un tema que a mí me remueve la entraña, como mujer y como madre. Porque yo me pregunto qué clase de hijos estamos criando. Yo personalmente trato de crear un hijo que entienda que hombre y mujer es igual y merecen el mismo trato, con respeto, con consideración, de ida y de vuelta, ¿no es cierto? Y que además vean en casa el ejemplo de que papá y mamá se quieren, se respetan y que las discusiones se realizan en un ambiente cordial a pesar de que hayan puntos de vista discrepantes, ¿no es cierto? Vamos a hablar de eso más adelante, vamos a hablar porque ya retomamos la comunicación con el doctor Ugarte. Sí, doctor, brevemente, le preguntaba si había la posibilidad de la revisión de este protocolo, como se está reclamando. La conferencia episcopal dice deróguenlo, pero ¿hay la posibilidad de la revisión? Mire, toda norma puede ser revisada, pero no puede ser revisada porque si no lo plantee. Tiene que haber una determinada práctica, tiene que haber un procedimiento y eso el Ministerio lo hace periódicamente con todas sus normas técnicas. Por lo tanto, no hay nada escrito en piedra. Pero lo que es el punto de partida del protocolo es el artículo 119 del Código Penal. Y por lo tanto, quienes discutan con el protocolo en realidad están discutiendo con el Código Penal. Pero hay que ser explícitos. Lo que tendrán que pedir, reitero, es que el Congreso elimine el artículo 119 del Código Penal. No es el problema del artículo 11 del protocolo, que lo que está haciendo es repetir casi textualmente lo que dice ese artículo del Código Penal. Muy bien, doctor, le agradezco mucho habernos atendido esta tarde. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, retomo el tema que les estaba diciendo y toda esta introducción a qué venía. A unas cifras que tengo aquí en mis manos que, como les dije, me produce a mí un dolor de corazón y una repulsión. En el 2013 se presentaron 17.763 denuncias por delito contra la libertad sexual.
75% de estas víctimas son niñas menores de edad. 3 de cada 10 mujeres son violadas en su hogar. Y el tercer delito por el que hay más presos en las cárceles es por violencia sexual contra niñas y mujeres, y estas son cifras que nos ha dado la Defensoría del Pueblo. Entonces, por eso iba mi introducción. ¿Qué clase de hijos estamos criando? ¿Qué ejemplo estamos dando? Nuestra sociedad está enferma, porque yo no puedo creer que se tenga que hacer una campaña en la que se diga, un hombre no viola a su hija. ¿A dónde hemos llegado? Bueno, vamos a preguntarle eso a María Isabel Sedano, es directora del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer. María Isabel, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la oportunidad aquí para poder hablar sobre esta campaña Un hombre no viola, que en el 2014, en la coyuntura del Día del Padre, se relanzó para llamar la atención sobre el grave problema de abuso sexual incestuoso que existe en nuestro país. Claro, porque ya no solamente es un hombre no viola a las mujeres, sino un padre no viola, por el amor de Dios. O sea, algo tiene que estar ocurriendo en nuestra sociedad para que estos crímenes se hayan multiplicado de esta manera. ¿Qué está pasando? En realidad, creo que tu indignación debe ser compartida por toda la sociedad y no debemos invisibilizar este grave problema, ¿no?, que ha existido en todos estos tiempos y que no ha merecido aún una prioridad en la agenda pública, ¿no? Nosotras estamos contra el abuso sexual incestuoso, por supuesto. Estamos demandando una cultura de masculinidad diferente, donde los padres biológicos o los que ejercen una figura paterna dentro de los hogares no se crean con el derecho a violar a sus hijas, a sus sobrinas, a sus primas, a sus nietas o a sus misma hermanas, pareja, ¿no? Porque el hecho de que haya un vínculo de por medio, si la mujer no desea tener relaciones sexuales, el estar casada no es que es carta blanca para que tú vengas y hagas cuando se te da la gana. Desde ¿no? 1991, con el Código Penal vigente, se sanciona la violación sexual dentro del matrimonio. Sin embargo, es lamentable que según los datos del Instituto Nacional de Estadística, cada año 1 de cada 10 mujeres manifieste haber sido violada por su compañero, llámese esposo o exesposo, conviviente o exconviviente, ¿no? ¿Y con qué cara luego va a la comisaría y dice, me violó mi esposo? Se van a reír en su cara porque tristemente aún, y siempre digo esto, hay una doble victimización, porque llegan a la comisaría y la devuelven a su casa. Por eso esta campaña también busca promover la adopción de una serie de medidas para no revictimizar a las víctimas, valga la redundancia, y que puedan acceder a justicia. Por ejemplo, estamos proponiendo que las víctimas declaren una sola vez, ¿no?, que haya una declaración única de parte de las víctimas y que lo hagan en condiciones de privacidad, seguridad y en el idioma materno, sobre todo en las zonas rurales. Y esto solo puede ser garantizado con las llamadas salas de entrevista única o cámaras Gesell. Estamos incidiendo sobre el Ministerio Público, sobre los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales y locales, para que se implementen más cámaras Gesell o salas de entrevista única. Ojalá que Huancavelica pronto tenga una, porque en toda la región de Huancavelica no existe una sola cámara Gesell, que es este mecanismo que garantiza ese tipo de declaración. Otro tema muy grave es que de ese número que tú has señalado de 17.763 víctimas de delitos contra la libertad sexual, según el Ministerio Público en el 2013, apenas 925 tuvieron defensa pública de parte del Estado. ¿Solo 925? Sí, porque en el Perú el número de defensoras y defensores públicos es escaso para la cantidad de demanda que existe, ¿no? No llegan, si no me equivoco, a más de 200 las y los defensores públicos. Por lo tanto, también estamos pidiendo que el Ministerio de Justicia incremente sus partidas presupuestales para garantizar cobertura de atención a estas víctimas, incrementar el número de defensores y defensoras, y que cuando llegue al Ministerio de Economía y Finanzas, tan polémico por el paquetazo en este momento, pues aprueben este tipo de
incrementos presupuestales. El Ministerio de Justicia nos ha informado que han solicitado ya el aumento de partidas para incrementar el número de defensoras y defensores, y que el MEF no dio su visto bueno, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas no dio su visto bueno. Otro tema es que hay que difundir que en el 2011 la Sala Penal de la Corte Suprema dio un acuerdo plenario, 1/2011, son decisiones a lo más alto nivel para orientar la labor jurisdiccional, para valorar adecuadamente las pruebas en los delitos sexuales, para creerle a las víctimas, para tomar en cuenta su testimonio. Qué buen punto. Perdona que te interrumpa porque tengo más cifras. 32,1% de limeños que participaron en una encuesta opina que las mujeres son las culpables por provocar al hombre. Tú provocaste pues que te violen. Y 79,7% dice que las mujeres se visten provocativamente y que por lo tanto se exponen a ser a estos piropos lascivos en la calle, a ser acosadas en el metro, en los transportes públicos. O sea, la mujer tiene la culpa. ¿Porque se viste así o porque tuvo una actitud así? Por el amor de Dios. Sí, existe una cultura medieval. Exactamente, es una cultura de la violación sexual con masculinidades, con derecho a violar y con la creencia de que las mujeres provocamos las violaciones sexuales. Estamos hablando de niñas, de adolescentes, de esposas que provocan a sus violadores, a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, a sus hermanos, a sus parejas, ¿no? Y entre otras formas de violencia sexual que se registran, ¿no? O sea, se reafirma la masculinidad en tanto maltrato y convierto en una cosa a la mujer. Soy más hombre en la medida en que te degrado. Sí, y yo quisiera aprovechar este espacio para dirigirme, ¿no?, a todas esas familias donde hay víctimas de este tipo de violencia sexual, que no silencien a las víctimas, que no las callen. Hay este tema de pudor malentendido, ¿no? ¿Cómo voy a denunciar al abuelo, al primo? De solidaridades malentendidas, de uniones familiares malentendidas, cuerpo, ¿no? Sí. Muchas veces se sacrifica, la mayoría de veces, a las víctimas, las callan, las silencian, las estigmatizan. Y que siguen conviviendo con el depredador. Exacto. En casa. Para salvaguardar una mal llamada unidad familiar. Exacto. Porque ya allí esa familia no puede, exactamente, ya no cumple el rol de las familias, ¿no?, que es la de proteger, cuidar, y bueno, y siguiendo con el tema de las medidas, nosotras estamos también proponiendo que se den y se hagan efectivas las medidas de protección cuando una víctima, ¿no? Por ejemplo, en el caso que estamos hablando, ¿no? La unidad de víctimas y testigos del Ministerio Público debe ser fortalecida. También necesita... ¿Qué medidas de protección se hacen efectivas? ¿Qué medidas de protección existen y que sean reales y consistentes? Bueno, la Defensoría del Pueblo, y según investigaciones que hemos hecho en la región San Martín, el problema es grave porque casi en muy pocos casos se dictan medidas de protección. Y la verdad es que las medidas de protección tienden a sacar a la víctima de su hogar para mandarla a un refugio, cuando en realidad se debería sacar al agresor. Claramente. Y no a las víctimas de su entorno, que debería tejer una red de solidaridad, ¿no? Es que a veces pasa que el agresor es el proveedor y que nos quedamos sin el sustento. ¿Cómo comemos? Entonces sacrificamos a la hija violada, a la sobrina violada, y dejamos al agresor porque nos pagan las cuentas. Y tres últimas cosas: la situación se agrava en zonas rurales, en comunidades indígenas, en zonas amazónicas, porque hemos encontrado que en Cajamarca, que en la región San Martín, que en Junín, muchos magistrados y magistradas aplican un artículo del Código Penal que justifica este tipo de delitos o exonera de culpa a los violadores en la costumbre. Que por costumbre las relaciones sexuales en esas zonas se inician a temprana edad o están permitidas para que las niñas y adolescentes se casen a temprana edad o se unan a temprana edad, cuando las razones que hemos estado investigando son básicamente la pobreza, que hace que las familias no puedan criar más a sus hijas, niñas y adolescentes, o que esas niñas y adolescentes se sientan una carga para su familia y vean en el unirse a un hombre
un hombre que puede estar inclusive de paso para sobrevivir y de pronto hasta estudiar y tener un futuro diferente, ¿no? Entonces estamos en ese sentido llamando la atención de diversas instancias del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Comisión Revisora del Código Procesal Penal, para que se dicte un acuerdo plenario, orientaciones para que esto no pueda seguir dándose y justificándose en la cultura. Es más, nos hemos encontrado con casos donde se afirma esto sin ninguna pericia antropológica de por medio. O sea, es el criterio del fiscal o del juez y no existe un documento científico que diga efectivamente en esta comunidad hay un tema cultural. Yo sumaría, porque tenemos que terminar, el tema con el que empecé. Se tiene que hacer un trabajo de prevención. Y se tiene que hacer un trabajo de prevención abordando el tema en los colegios y desde chiquitos. De acuerdo, ¿no? Pamela, de acuerdo. Este es un fenómeno tan extendido, está tan normalizado la cosificación de la mujer y la agresión a la mujer que si no empezamos desde que los hijos son pequeñitos, tristemente esto se va a repetir. Permíteme. Acá se trata de educación sexual integral para la igualdad de género y se trata también de presupuestos públicos suficientes para que se puedan brindar calidad de atención, calidad de prevención. Y lamentablemente lo que vemos es tal vez sectores conservadores que le piden al Estado que deje de brindar educación sexual integral. Eso ha pasado en la coyuntura de la reforma del Código del Niño y Adolescente en el Congreso, felizmente que se ha detenido. Y también vemos un Ministerio de Economía y Finanzas que da paquetazos, pero no da medidas para que estas políticas públicas contra los delitos sexuales, para que la política de seguridad ciudadana también incluya la protección y sanción frente a este tipo de delitos. Bien, podríamos seguir hablando de este tema largamente, María Isabel. El tiempo nos gana, pero no será la última vez que estés aquí sentada conmigo para abordarlo. Gracias, Pamela. Mucho gusto. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias. Tenemos que hacer una pausa. Los dejo con el segmento Detrás de Brasil 2014 y regresamos con más aquí en Más que Noticias.